Thank you, Anastasia. Muchísimas gracias, Jenny, muchísimas gracias. Philip, gracias. Tenemos a colegas también, algunas presentaciones para la siguiente sesión. Te paso la palabra, Connie. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestra primera sesión, que son las 4 R's de la justicia fiscal. Para mí es un gusto estar con todos ustedes y tener el placer de ser la moderadora de esta sesión ante tantos oradores tan distinguidos sobre el tema de la justicia fiscal. Tenemos aquí a nuestro compañero de equidad fiscal, una figura muy importante en el campo fiscal, Philip Austin, que él es catedrático de la Universidad de Nueva York. También ha sido un practicante de los derechos humanos, ha servido para las Naciones Unidas en diferentes funciones. Yo soy Constanza Pachulo, soy funcionaria de programa de Action Watch en el Pacífico y de una organización internacional que está basada en Asia. Esta sesión va a presentar el reporte que se acaba de lanzar, que es una convocatoria para la acción, para tener derechos humanos para las mujeres. Es un marco entre estos dos movimientos para compartir conocimiento, para reparar también las desigualdades que existen en el mundo actualmente. Vamos a comenzar con una presentación del reporte, Liz, y después Philip responderá y yo haré unas preguntas y una discusión. Y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Vamos un poco atrasados, así que ya me adelanto con una disculpa porque voy a estar atrás de ustedes. Gracias por su cooperación y muchísimas felicidades por haber lanzado este reporte. Gracias, Connie. La justicia fiscal, los derechos humanos, las 4 R's y la realización de los derechos humanos es muy importante, como lo hemos visto. Hay mucha actividad por parte de diferentes organizaciones. Hay equipos de investigación en la Universidad de San Andrews, en el Reino Unido, y también hay grupos de trabajo de la Organización de Géneros que ha hablado sobre su trabajo desde hace varios años y, por supuesto, hay muchas personas que han sido la inspiración para mí en los últimos años. Pero hay algunos puntos claves que yo quiero abordar en este tema. Efectivamente, todos estos conceptos son una inspiración, una guía para mí y los invito a que hagan preguntas. La justicia fiscal es un tema feminista. Tiene que ver con todas las fallas que ha tenido el sistema fiscal y de manera agresiva tenemos que abordar estas necesidades. Tienen que estar en la parte nuclear. Hay que entender con todos lo que es la discriminación que tiene género, es interseccional, afecta a los grupos indígenas y a las mujeres en general en nuestras sociedades. Un enfoque parcial a las reformas fiscales es abordando la injusticia que perpetúa las inequidades. El reporte habla de estas respuestas para traer el hecho a la luz de que el enfoque parcial es de muy poca utilidad. Como ya dije, esto es lo que vemos en términos de las políticas. En el reporte citamos la investigación que TJ hizo el año pasado sobre el informe anterior de justicia fiscal con datos bancarios, datos de país a país, identificado 270,000 millones de pérdidas de diferentes compañías en este rubro
Y esto ha sido avalado por profesionales, contadores, abogados y gobiernos también, que no han podido poner medidas transparentes o hacer evaluaciones de los regímenes de los esquemas fiscales, y hay discriminación y marginalizando a la gente. Es terrible poder ver las fallas de los derechos sociales, económicos, que todavía están en el abuso fiscal, y los actores económicos que están implícitos, involucrados en todas estas fallas. El reporte analiza las fallas que se pueden atribuir a los diferentes países. Pareciera en particular que la OCDE y otras entidades o países que pertenecen a la OCDE están muy involucrados y son cómplices de estas fallas contra otros países que están luchando contra reglas fiscales internacionales. Continúan luchando contra los países ricos por los abusos fiscales que prevalecen todavía, y se hace un análisis comparativo entre los países que, como ya les dije, ustedes lo pueden leer. Hay evaluación de OCDE de jurisdicciones dañinas, que es bastante limitado, y como países de la OCDE son responsables de que no haya las reglas fiscales adecuadas y que ocasionan abusos fiscales. Es apenas 1%. Esto quiere decir que las leyes fiscales entre los países es más bien de un flujo de una sola dirección, de países que no son de la OCDE a aquellas jurisdicciones de la OCDE, de países de bajos ingresos a países de altos ingresos. Y de hecho, enfáticamente vemos esta relación que hay con las fallas en los derechos humanos. En las 4 R's, que son en inglés, por supuesto, el ingreso, la redistribución, el volver a poner los precios y representación. Hay países que no pueden incrementar los ingresos para mejorarlos. Y también las reformas políticas que se han realizado para ver cuáles naciones y estados dentro de la OCDE puedan abordar todavía más profundamente las inequidades. Lo vemos constantemente una y otra vez. Muy recientemente, apenas la semana pasada, con los últimos anuncios que ha hecho la OCDE, en el sentido de que falta la ambición para reprogramar y reformar las reglas globales fiscales. Una tasa fiscal mínima de 15% restringe a los países más pobres, impide y las multinacionales y los gravámenes que ellos tienen, todo esto le está negando la soberanía a los países dentro de las actuaciones actuales y en la década anterior. En nuestro informe lo vemos con una perspectiva de derechos humanos para ver el desequilibrio y la negación de las reformas adecuadas. El gran trabajo de modelado predice que las leyes fiscales a las que hago referencia de 427,000 millones se reflejan en un periodo de 10 años. Esta es la razón porque los efectos no se ven de inmediato, pero como resultado se define que cada año 17 millones de personas se podrían beneficiar de agua potable, 34 millones de personas de sanidad básica, si esas pérdidas de ingresos debido a abuso global pudiese revertirse. Esto de tener agua potable, problemas de sanidad, de educación, son derechos fundamentales, esenciales para la sobrevivencia. En un periodo de 10 años, estas cosas se van a asociar con más de 600,000 muertes infantiles y 73,000 muertes maternas. Pues no son cifras que se puedan considerar insignificantes. Son importantes, pero la escala es realmente sorprendente. Las reformas en políticas, entonces, tienen que cambiar ese poder. Una de las cosas
que vamos a ver para las reformas, cómo deben ser las reformas fiscales. Tienen que ser progresivas, tienen que dar transparencia financiera y saber que deben tener como blanco el ingreso, la riqueza, a través de la reducción de estos programas de la OCDE que ofrecen transparencia, pero nada más transparencia parcial. Por esa razón están defectuosos, no son correctos. En particular, esto impone muchos riesgos para las personas que están más marginadas, particularmente mujeres, niñas que representan a más de la mitad de los pobres a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Y cuáles son las cosas? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podemos abogar? ¿Qué podemos defender? Tenemos que reprogramar los impuestos, la transparencia financiera, para que los principios más progresistas estén en mente. En el informe yo mencioné una declaración global que Ginny mencionó, pero también lo que son las plataformas correctas para poder emprender acciones y tener los principios que reconozcan la justicia para las mujeres. También quiero dirigir su atención a los principios, a un nuevo trabajo que se ha hecho en principios de derechos humanos y políticas fiscales con la colaboración de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Pero, ¿qué podemos hacer en el momento específicamente? ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, la Red de Justicia Fiscal y el informe mismo piden el diseño y la implementación de la Convención o el Acuerdo Fiscal de Naciones Unidas, que ha sido defendido mucho por este movimiento de justicia fiscal. Puede ser un instrumento que podría revertir los fracasos internacionales de sistemas globales fiscales para poder traer consigo un cambio importante a nivel fiscal en los gobiernos. Tenemos que establecer un cuerpo fiscal intergubernamental para que se puedan supervisar las futuras negociaciones de las reglas internacionales. Y también necesitamos apoyarlo con un mecanismo para poder asegurar la transparencia de las entidades y también a través de hacerlo con los ingresos y que haya monitoreo de todo lo que corresponde a la tributación. Y finalmente hay algo que también se ha defendido a través de este movimiento de justicia social y la red de justicia social es la transparencia financiera a manera de ABC, por medio de la cual podemos traer transparencia en el intercambio de información financiera a los propietarios y beneficiarios de los países y la lista de actividades económicas que ocurre en los informes de país a país de las compañías multinacionales. Entonces, yo los insto a que lean este informe. He visto pequeños detalles a un nivel de resumen y yo le doy la bienvenida a todos sus comentarios. Realmente le doy la bienvenida a sus pensamientos, a cualquier pregunta que puedan tener sobre las cifras. Muchas gracias. Gracias, Liz, por este excelente repaso. Y ahora voy a pasarle la palabra a Philip Alston para que nos comparta sus pensamientos. Gracias a Connie y gracias a Liz. Sencillamente quiero iniciar haciéndome eco de lo que otros oradores ya han expresado con respecto a los grandes logros de la Red de Justicia Fiscal. Muchos de los colegas como Liz, Prem, etcétera, que tuvieron que enfrentar la burla de hace algunos años porque decían que deberían de estar jugando, que no podía ser cierto, pero la realidad dice que están comenzando a escucharnos muy cuidadosamente al mensaje tradicional que hemos estado transmitiendo a través de la justicia fiscal, la Alianza Global para la Justicia Global. El asunto de mayor importancia, que casi no sería necesario mencionarlo, es que el impuesto es central
a lo que sea que se haya trabajado desde la perspectiva de la sociedad civil. Es trágico que haya tantos grupos, sea que se trate de grupos ambientales, grupos sociales, orientados a raza, etcétera, tiendan a pensar que el impuesto es algo que queda fuera del dominio y que tienen que entrar a lo que es el juego del dominio, pero la realidad es que no importa qué tantos avances hayan logrado en alguna área en particular, todo puede ser socavado y alterado por los cambios que hay en el sistema fiscal. Liz correctamente ya mencionó que es un asunto feminista clave y me parece que esto realmente tiene un énfasis. Yo recuerdo, después del informe que escribí en el Reino Unido, en una conferencia de prensa me preguntaron cuáles eran las implicaciones de mi informe en la pobreza extrema en el caso de las mujeres. Y pues no venía yo preparado en lo absoluto y sencillamente respondí diciendo que me parece que si un grupo de misóginos se han estado reuniendo en una sala pequeña y se les ha pedido que diseñen un sistema tan malo como fue posible para las mujeres, quizá no se van a lograr muchos cambios para poder atacar al sistema actual. O sea, en otras palabras, está lleno de medidas que discriminan muy fuertemente en contra de las madres, particularmente madres solteras, pero mujeres en general. Y lo mismo ocurre con los grupos marginados. Si trabajamos en el aspecto del racismo, se mencionó antes que hay ejemplos muy claros en los Estados Unidos sobre esto, en donde la política antinegra es una política de texto. Así es como se logró en muchísimas áreas, con relación a la vivienda y otros arreglos. La gente indígena, ¿cómo podemos mejor amolar o perjudicar a los indígenas? Pues por medio de los impuestos. Hay a quienes sí les dan posibilidades fiscales a las empresas, pero penalizan a los que van a las tierras y no hacen el mejor uso productivo. Pues el impuesto siempre está en el corazón de esto. Los trabajadores mineros, por ejemplo, en mi región, la mejor medida de poder atacarlos es por medio del sistema. Hay muchas formas para hacerlo. Liz señaló el papel importante que tienen las instituciones, la OCDE. Es trágico el pedirle a la OCDE que vea las jurisdicciones y que se les pregunte sobre este antiguo club de hombres sobre sexismo. La OCDE, dada su membresía, tampoco lo va a poder ver de acuerdo. Hay que mover a los locales dentro del debate, particularmente aquellos que están en Naciones Unidas. Otro asunto que viene y que Liz mencionó efectivamente es de las dimensiones de los derechos económicos y sociales, la carga tributaria, etcétera, que tiene una acción directa para que los gobiernos puedan dar servicios sociales, que no deberíamos negarles los derechos sociales y políticos cuando hay un sistema fiscal que es injusto. Afectan o efectivamente eliminan todo o separan todo tipo de grupos, empoderan a minorías de manera muy fuerte y es un poder desproporcionado lo que se da en los países y eso es debido a un mal sistema fiscal. Los derechos civiles, los derechos políticos son las víctimas de todo esto. Un punto final que quisiera yo mencionar sería a manera de advertencia del riesgo de estarnos distrayendo y alejándonos de los asuntos fiscales. El mejor ejemplo que les puedo proporcionar
son los objetivos de desarrollo del milenio, en donde tenemos muchos grupos de la sociedad, todos enfocados de manera maravillosa en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y muy pocos realmente le prestan atención seria a las cuestiones fiscales y financieras. Y esto es lo que está socavando todo el espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El secretario de Naciones Unidas dice, no, la brecha financiera es tan enorme que solamente se puede subsanar por medio de corporaciones o privatización, empresas privadas. Imagínense si el secretario general de Naciones Unidas diciendo la brecha es tan grande que solamente se puede subsanar a través de la justicia fiscal a nivel internacional e internamente, porque esta es la verdadera respuesta. Y esto es lo que proponen los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Hay tanto que podemos sacar de ambas presentaciones, pero nos quedan 5 minutos para algunas preguntas nada más. Preguntas que puedan venir del público. Me voy a limitar a una pregunta a cada uno y si son tan amables de dar su respuesta en 2 minutos para que ojalá podamos también contestar preguntas del público. Primero y luego pueden responderme y luego me voy con Philip. Esto va primero para Liz. La primera pregunta tiene que ver con la primera R en inglés, revenue, que es ingreso, de aquellos que defienden, los defensores de justicia fiscal, y también el último punto que se mencionó sobre las respuestas que puede dar la justicia fiscal. Si las reglas fiscales se reprograman para evitar la situación que se ha descrito, ¿cómo podemos saber que el ingreso adicional se puede usar para derechos humanos? Para detener a los gobiernos que en vez de que gasten tanto presupuesto bélico en instrumentos de guerra, en armamento, ¿cómo podemos verlo si se deja también en manos privadas? ¿Cómo podemos cerciorarnos del destino de esos fondos? Gracias. Bueno, una respuesta podría ser que no podemos, no lo sabemos, pero sí me parece que hay varias cosas que podemos hacer y realmente el punto aquí es el papel pivotal que juega el impuesto. No es solamente incrementar el ingreso, sino es darle la voz a las personas. Se trata de darles representación a todos. Y también esto se remonta a un panorama más global de quién es el que fija las reglas y en dónde está el equilibrio del poder. Y si estamos viendo a un país aislado y decimos, bueno, están gastando el dinero así en estos presupuestos militares, el escenario podría ser uno en el cual lo estén haciendo porque las reglas que se han fijado no los alientan, no nutren la participación justa. Entonces es la gente y los ciudadanos los que van a decir, pagamos nuestros impuestos, no queremos que las políticas de este país sean de esta manera. Pero el proceso es muy largo. Tiene que ser el poder desarrollar una moral fiscal, que la gente se involucre en este proceso. Pero no se trata de una respuesta fácil. Me parece que el otro punto que podría también ser de cuidado es si la gente o si las reglas no se lanzan de una manera progresiva y no se redistribuye el poder ni se redistribuye la riqueza, pues no habrá oportunidad ahí. Si la gente no tiene una oportunidad, los gobiernos no dan la oportunidad y no la tienen, pues no va a ocurrir. Así es que tenemos que crear las condiciones a nivel global que sean las adecuadas. Muchas gracias. Ahora voy a hacerle otra pregunta a Philip
Alston para que sea tan amable de contestarla. ¿Qué comentarios o reflexiones puede hacer? Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que su trabajo y el de otros eruditos se ha mostrado en Ley Internacional de Derechos Humanos, pero que no siempre da las metas progresivas que están defendiendo todos en el ámbito de justicia fiscal. Y se puede incluso usar para mantener el status quo o reforzar las inequidades. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista del movimiento de recursos humanos, de derechos humanos, para que esto se pueda hacer? Gracias, Connie. Pues obviamente sí se trata de un asunto de gran importancia. Durante mucho tiempo resultará obvio, he tenido y he visto la renuencia de los movimientos de derechos humanos tradicionales para poder implementar los derechos sociales, culturales, cosas que a lo mejor la gente no las considere como derechos de acuerdo a sus puntos de vista o su situación, o atacar las estructuras que generan las injusticias. Ese no es nuestro papel en respuesta a estos grupos de derechos humanos, porque alguien más es el que tiene que hacer esto. Ha sido un debate muy académico el que se ha hecho recientemente para ver si el liberalismo y los derechos humanos están funcionando de la mano. Las variaciones de estos, algunos dicen que son co-conspiradores, los derechos humanos están diseñados para fomentar el liberalismo, y hay quienes se dice que son cómplices pasivos, no hacen gran cosa, y otros dicen que sencillamente permanecen en silencio. Pero la verdad es que el movimiento de derechos humanos no ha hecho lo suficiente. Las razones, pues básicamente serían ideológicas, porque muchas de las áreas de derechos humanos no piensan que la redistribución es la preocupación central. Piensan que si todos tienen un voto, pues todo va a caer en su sitio. Y eso sencillamente no es así, no es cierto. A menudo es la experiencia profesional, entender la cuestión fiscal es muy complicado y no se espera que todo el mundo lo pueda hacer. Y desde luego que también hay silos en donde la gente dice, no. Yo me dedico al feminismo, yo me dedico al clima, yo me dedico a otras cosas y no a esto como un todo, y esto viene a ser un problema. Sí me parece que actualmente hay muchos grupos que sí son serios, que están tratando de acordar con el enfoque más amplio que se ha considerado como esencial, y están encabezando esto para que todos los demás los puedan seguir. Muchas gracias. Espero que esta conferencia y el informe sean un paso más hacia esa dirección, para que los dos lados del movimiento puedan llegar a una convergencia, los grupos que ustedes han estado mencionando.